Hola gente y bienvenidos de nuevo a este video tutorial en el que mostraremos cómo se realizó la captura y revelado del famoso Sinca de Belchite, viejo pueblo de Zaragoza que recientemente estuvimos visitando. Vamos a explicar paso a paso cómo se llegó desde captura original, esta que vemos en pantalla, a la captura o resultado final una vez pasado por Photoshop. Este sería el resultado final y vamos a explicar cómo se llegó a este resultado y qué pasos se han seguido. Bien, en el siguiente y primer paso vamos a explicar cómo llevarnos nuestro archivo a Adobe Photoshop y familiarizarnos un poco con las funciones básicas del entorno Camera Raw. En primer lugar, decir que siempre, en la medida de lo posible y cuando nuestra cámara nos lo permita, disparar siempre que podamos en formato RAW o archivo original de nuestra cámara. Cogemos nuestro archivo y arrastramos a nuestro programa Adobe Photoshop. Una vez tenemos nuestra imagen abierta en Adobe Camera Raw, vamos a explicar una serie de pasos que tras su finalización salvaremos, guardaremos para que nos quede ya por defecto a la hora de revelar o procesar siguientes imágenes. Decir que por cada modelo diferente de equipo de cámara, estos pasos habría que volver a realizarlos. Si trabajamos diariamente con un mismo equipo, con una misma marca, no deberíamos más que realizarlos una primera vez, guardarlo y no tendríamos que volver a tocar ningún parámetro. Estos pasos serían el proceso el más actual, en este caso sería el 2012. Activamos la corrección de perfil de lente. Esto lo que hace el software es corregir pequeños defectos que pueda producir nuestra lente, nuestro cristal, nuestro objetivo. Como vemos, si lo desactivamos y lo activamos, vemos la pequeña corrección que realiza, ese pequeño abombamiento, ese pequeño defecto de lente. Y aquí en este apartado seleccionaríamos, en caso de que no nos lo detectara por defecto Adobe Camera Raw, seleccionaríamos modelo de nuestro objetivo, en este caso sería un Nikon, y el modelo del objetivo, que en mi caso sería el Nikon 1224 f4. Y por último, activar la eliminación de aberraciones cromáticas. Esto lo que hace es eliminar pequeños halos que se producen en los perfiles, en bordes de algunas imágenes de color cian, color verde, color púrpura. Podemos apreciarlo si activamos o desactivamos. Vemos aquí ese defecto del que hablamos. Si lo seleccionamos, mejora ese defecto. Y
por último, y como os decía, para no tener que volver a realizar estos sencillos pasos, nos vamos a guardar nuevos valores por defecto de RAW Camera, y con esto finalizaríamos estos primeros pasos que, como he dicho antes, tendríamos que realizar por cada modelo diferente de cámara que utilicemos con nuestro software, con nuestro equipo. Seguidamente pasamos al revelado básico de nuestra imagen, haciendo uso de los parámetros más importantes que nos ofrece Adobe Camera Raw. Antes de seguir, activaremos los avisos para subexposición o sombras y avisos para sobreexposición o altas luces. Para activar y desactivar bastaría con pinchar sobre el icono en forma de triángulo y ya tendríamos activados nuestros avisos. ¿Cómo saber si realmente lo tenemos activado? En el caso de las altas luces, vemos que se nos remarcan las zonas con este color rojo que nos indica que estas partes de la imagen, estas partes de la fotografía han quedado sobreexpuestas. Se ha perdido información porque la luz es excesiva. En el caso de las bajas luces, las sombras o las zonas oscuras, se nos remarcaría en vez de color azul con un color azul. Como no lo tenemos aparentemente visible porque carecemos de esas sombras o esos negros puros, la otra forma de saberlo es mediante el icono que, como podemos observar, se nos remarcaría con unos bordes iluminados. Ahora mismo estaría activado, desactivado. Vamos a dejarlo activado y según avancemos veremos cómo se nos irán marcando esas zonas de sombras con color azul. Explicaré a continuación el flujo de trabajo que suelo utilizar para el revelado de cada imagen. Partiendo del histograma, de la parte central del histograma, voy revelando desde esta zona centro, que serían los medios tonos, hacia los extremos, hacia ambos extremos, donde estaríamos hablando de sombras y altas luces. Para cada zona del histograma tenemos un parámetro que nos brinda Adobe Camera Raw y que explicaré a continuación. Primeramente modifico la temperatura de color. En este caso vemos que predomina una tonalidad cálida por la presencia de naranjas, y esto lo vamos a equilibrar con el tirador de temperatura. Para hacer las modificaciones tenemos tres opciones. Una sería pinchando en el triangulito y moviendo. La otra opción es en el nombre de la función del parámetro, pinchamos y arrastramos igualmente. Y la otra opción sería dentro del campo que podemos escribir manualmente con las teclas de las flechitas arriba y abajo. Si pulsamos arriba o pulsamos abajo, aumentamos o disminuimos, como podemos observar. En mi caso, yo suelo utilizar las flechitas arriba y abajo para un ajuste fino, y para una aproximación desde el nombre no tiene pérdida, ya que a veces nos cuesta más pinchar en el iconito. En esta manera es nombre, pinchamos y arrastramos. Entonces vamos a darle
vamos, un equilibrio. Mira, sí, perfecto. Y el matiz, vemos que tiene ahí una pequeña dominante magenta. Vamos a mínimamente a equilibrar. Perfecto. Bien, para los tonos medios, para ajustar la luz general de la imagen y que afectaría principalmente a los medios tonos, utilizaríamos el deslizador de exposición de manera exagerada para que lo podáis comprobar. Afectaría, ahí lo tenemos, ¿veis? Entonces vamos a buscarle una buena partida. Perfecto. Siguiente paso sería estas zonas de aquí. Ya hemos dejado los tonos medios, la zona de medios tonos, y vamos ya un pasito más hacia los extremos, y en este caso estaríamos modificándolo con los parámetros de sombras e iluminaciones. Sombras para esta zona de aquí e iluminaciones para esta zona de aquí. Cogemos sombras. Un truco es, si pinchamos la tecla Alt, podemos intercalar entre la imagen y los avisos de superposición. Soltamos, vemos, podemos apreciar el cambio así, y si pinchamos la tecla Alt realizaremos la misma modificación pero con este aviso. En este caso vamos a buscarle así, perfecto. Y el tirador de iluminaciones, que lo que nos permite es descomprimir o sacar detalle en las luces, en este caso las zonas rojas, sin afectar a los medios tonos. Es decir, podemos recuperar información que hayamos perdido. En este caso quitamos iluminaciones, lo bajamos al mínimo, vemos que hemos recuperado. Si hubiese información la habríamos recuperado, al ser un cielo plano, que esto ya lo cambiaremos al final. Si tuviésemos información en el cielo la podríamos recuperar. Así en las zonas de altas luces, como teníamos aquí, que salían quemadas, pues recuperamos la información. Si lo llevamos a los extremos, vemos que aquí esto ya serían blancos puros, aquí habríamos perdido información, y obviamente en el cielo todo esto es información que se ha perdido. Y de la misma manera, si pulsamos la tecla Alt, podemos ver los avisos. Yo suelo buscar en cada imagen blancos puros, no en exceso. Toda imagen para mí tiene que tener presencia de blancos puros, en este caso aquí, y negros puros, en este caso pues en el paso de rueda. Siempre suelo buscar esos extremos, que haya presencia de pequeños blancos puros y zonas de negros puros. En este caso vamos a subirle un poco más. Me gusta así. Perfecto. Buscándole un poquito de contraste. Y ahora vamos con
como hemos dicho antes, con los extremos, los negros puros, blancos puros, que obviamente, como su nombre indica, blancos y negros se modificarían con estos parámetros. Nos permite definir el punto negro y blanco puros de nuestra imagen. El funcionamiento, obviamente, de estos parámetros son independientes. Este modificaría los blancos y este modificaría las zonas oscuras, las zonas negras, los negros puros. Es una manera que nos brinda, nos ofrece, nos proporciona Adobe Camera Raw para asegurar de que nuestro histograma llega a ambos extremos y evitar, como os decía antes, que me gusta tener negros puros y blancos puros. Lo hacemos así, yo en mi caso lo hago así para evitar un aspecto lavado, un aspecto empastado, sin apenas un contraste, que sería una imagen muy lavada. Vamos a darle, también pulsamos tecla Alt y vemos que esas zonas azules serían zonas que ya se irían quemando, ya estarían quemadas y pérdida de información. En este caso, así. Tenemos aquí un pequeño blanco puro, el cielo obviamente ya lo tenemos perdido, el parachoques, zonas de altas luces, y pasamos a los negros. Igualmente intercambiamos con la tecla Alt y lo dejaríamos así. Perfecto. Y por último, explicar el flujo de trabajo o características que queremos que nos importe Adobe Camera Raw nuestra imagen. Esto se modifica pulsando en esta opción de aquí. Saldría la manita, pulsamos y nos abriría las opciones de nuestra imagen, características que queremos que nos importe flujo de trabajo. El espacio de color, en este caso yo tengo seleccionado Profoto RGB, sería el espacio de color que más millones de colores tendría la imagen. La profundidad 16 bits por canal, tamaño el estándar, ya que los maxes o mayores tamaños que tenemos aquí serían para publicaciones tipo publicitarias o grandes ampliaciones o cuadros para exposiciones, fotos para exposición y demás. Y las de menor tamaño serían óptimas para un visionado en páginas web, páginas a través de internet o dispositivos móviles, pequeños banners o publicitarios que no sean necesarias grandes dimensiones. En mi caso pues lo dejamos en tamaño estándar y resolución 240 píxeles por pulgada, que sería lo que me viene a mí por defecto. Podremos encontrarlo normalmente entre 240 y 300 píxeles por pulgada, que sería lo óptimo. Aceptamos y ahora explicaríamos estos tres botones y sus funciones. Abrir imagen lo que haría sería, nos aceptaría estas modificaciones que hemos realizado a la imagen y nos importaría la imagen con esos cambios a Photoshop. Cancelar, cerraría la ventana y todos estos cambios no se guardarían. Es decir, perderíamos todos los cambios que hemos realizado. Y hecho, lo que nos hace es, nos acepta estos cambios, estos parámetros que hemos modificado, pero no nos abre la imagen en Photoshop. Lo que hace es
guarda un pequeño archivo anexo a esta imagen con estos parámetros modificados para que cuando nosotros volvamos a abrir esta imagen nos conserve estos parámetros. Si pulsamos la tecla Alt de nuestro teclado, vemos que los botones cambian. Abrir copia sería, nos guarda, nos conserva estos parámetros modificados y nos abre una copia del archivo original. Restaurar lo que hace sería que estos parámetros nos los volvería a poner como la copia original, como cuando se realizó la toma. Y si pulsamos la tecla mayúscula, vemos que nos cambia abrir imagen a abrir objeto. La diferencia entre abrir imagen y abrir objeto es que abrir imagen nos acepta estos parámetros, nos lo lleva a Photoshop, y si queremos volver aquí a esta pantalla, a Adobe Camera Raw, para modificar de nuevo los parámetros, no sería imposible, y la única manera sería trayendo manualmente desde la carpeta donde tuviéramos nuestra imagen, como lo hicimos en el primer paso. Nos lo tendríamos que importar de nuevo, nos lo tendríamos que traer de nuevo a Camera Raw. Si por el contrario abrimos la imagen como objeto, que es lo que vamos a hacer, esperamos a que nos lo importe. Perfecto. Lo que nos hace es, nos importa la imagen a Photoshop, y desde aquí sí que podríamos volver a la pantalla de Camera Raw por si quisiéramos realizar alguna modificación en alguno de los parámetros que hemos explicado anteriormente. Bastaría con, en la ventana de capas, hacer doble clic en el icono y, como vemos, nos volvería a Adobe Camera Raw y podríamos realizar de nuevo modificaciones. Nosotros aceptaríamos de nuevo y esos cambios nos lo aplicaría. Una vez importada nuestra imagen a Photoshop y con el revelado básico en Adobe Camera Raw, vamos a explicar los pasos para conseguir ese efecto dramático, ese efecto Dragan, que recibe su nombre del autor André Dragan. Normalmente este efecto suele aplicarse a fotografía de retrato, pero como experimento quise aplicarlo sobre esta imagen, y el resultado personalmente a mí me gustó. Entonces pues vamos a explicar cómo se llegó a ese resultado final. Primeramente seleccionamos nuestra capa principal, duplicamos. Esto bien se puede realizar pulsando con el botón izquierdo de nuestro ratón y sin soltar arrastramos hasta este icono, o bien seleccionando la capa y con las teclas Control más J duplicamos. Renombramos esta capa, hacemos doble clic, le llamamos enfoque, y a esta capa que acabamos de duplicar le vamos a aplicar un filtro enfoque suavizado del 100% y aceptamos. Ya tenemos nuestra capa duplicada y con un filtro de enfoque suavizado. Siguiente paso, seleccionamos la capa, volvemos a duplicar, control J, renombramos y la vamos a llamar subexponer, y vamos a aplicarle un efecto de subexposición a las zonas del entorno donde
tienen sombras, manchas, para enfatizar aún más ese efecto dramático. Para ello seleccionamos la herramienta Subexponer. En caso de que no tuviéramos la herramienta seleccionada, aquí por defecto, para abrir el resto de opciones bastaría con pulsar con el botón izquierdo, dejamos pulsado y se nos abre el resto de herramientas. Seleccionamos Subexponer y pintamos sobre la capa con el botón izquierdo. Vemos que no nos lo permite, sale un icono, bastaría con pulsar encima, nos sale un mensaje de aviso que si deseamos rasterizar este objeto inteligente, esta capa, le decimos que sí y ya podríamos empezar a pintar sobre nuestra capa. Para cambiarle tamaño del pincel, botón derecho y cambiamos nuestro tamaño, o bien con la tecla Alt, botón derecho del ratón y sin soltar ambos arrastramos a izquierda y derecha para cambiarles el tamaño y comenzamos a aplicar el efecto. El siguiente paso sería aplicar un filtro blanco y negro y le vamos a insertar los siguientes valores. Vemos que ha enfatizado en blanco y negro, le da otro aire, pero tendríamos que aplicarle una fusión de capa, una opción de fusión de capa de luz suave. Vemos que torna aún más dramático. Le cambiamos el nombre como hemos estado haciendo hasta ahora. Aplicamos otro filtro, en este caso va a ser intensidad. Le vamos a poner un valor de -50. Ya podemos ir observando que va adoptando un resultado que se asemeja mucho al resultado final. Vamos a cambiarle el nombre a la capa. Vamos a llamar desaturar. Vamos a aplicar otro filtro, en este caso
Exposición 0,30, negativo 0,60, vemos que nos oscurece la escena. No nos preocupemos porque luego seguiremos unos pasos para resaltar el vehículo, destacarlo sobre el resto de la imagen. En principio ahora nos estamos centrando en lo que es el entorno y el motivo principal lo dejamos para lo último. Vamos a aplicarle otro filtro, en este caso niveles, y al igual que comentábamos con el entorno de Camera Raw, si pinchamos sobre el arrastrador y a su vez pulsamos la tecla Alt, vemos cómo vamos aplicando el efecto por zonas para ajustar a nuestro criterio. Soltamos y lo mismo hacemos con el otro deslizador de sombras. En este caso vemos que ya de por sí tiene zonas en negro, no vamos a tocarlo. El entorno quedaría así. Renombramos y en principio este sería el efecto que vamos a darle al entorno, y ahora nos centraríamos en el motivo principal, que sería el coche modelo Simca, y vamos a seguir estos siguientes pasos. El siguiente paso sería aislar el vehículo del entorno para resaltarlo y destacarlo sobre el resto de la imagen, y para ello vamos a realizar una selección, habiendo diversas maneras de realizar este cometido, bien por canales o bien por herramientas automatizadas, selecciones rápidas, varitas, bien por manera manual, lazos, pintando o la herramienta de pluma. Aquí cada cual que utilice la manera con la que suele trabajar diariamente, con la que esté más acostumbrado y la que le resulte más sencillo. Vamos a realizar la selección del vehículo.
Una vez realizada nuestra selección, vamos a guardarla por si pulsamos indebidamente en algún sitio y se nos deselecciona. Y luego aparte, para tenerla en la selección almacenada y poder volver a retomar esta selección cuando nos sea necesario. Vamos a llamarle al motivo coche. Aceptamos y vemos que la selección se nos ha guardado en un canal nuevo con el nombre de coche y sigue estando seleccionado. Siguiente paso sería resaltar el motivo principal y para ello vamos a crear una capa nueva de niveles . Con la selección hecha vemos que al crear esta nueva capa de niveles, por defecto se nos crea una máscara de capa con la selección del vehículo que teníamos remarcada. Incluso podemos, haciendo doble clic en la máscara de capa, se nos abre esta ventana y en bordes de máscara podemos perfeccionar aún más esta selección . Vemos que el borde de la selección se nos va ajustando a nuestro motivo principal, va mejorando en consideración esta selección . Incluso podemos hacer desde esta propia ventana un desvanecer para que la transición desde el motivo principal a el exterior de la selección sea un paso natural, sea una transición natural y apenas se note los cambios que realicemos sobre esta selección. Seleccionamos nuestra capa de niveles y vamos a ajustarlos con la tecla Alt, como venimos haciendo. Vemos cómo nos va cambiando y sobre qué partes de esta selección, sobre qué partes de este motivo principal empieza a realizar las modificaciones. Soltamos Alt y vemos los cambios. Realizamos la misma operación con el deslizador de negros . Perfecto, pues lo dejamos así . Vamos a crear otra capa para resaltar aún más el vehículo, en este caso una exposición . Le vamos a poner valor 35 en exposición y en corrección de gamma vamos a ponerle 0,80
vemos que nos aplica esta nueva exposición, se nos aplica a toda la imagen y nosotros únicamente queremos al vehículo. Como ya tenemos una capa con una máscara de capa realizada con la selección, basta con pinchar botón derecho del ratón sobre la máscara de capa y con la tecla Alt pulsada arrastramos y vemos que nos duplica esta máscara de capa. Modificamos el nombre, vamos a llamar niveles, exposición, y vemos el resultado final que os mostraba desde un principio, este efecto dramático a falta de el cielo, que requiere un retoque algo más exhaustivo, algo más especial, necesita un retoque fotográfico, un fotomontaje que vamos a explicar a continuación paso a paso. Antes de proseguir y finalizar con nuestra imagen, y siendo el último paso el fotomontaje del cielo, vemos que el vehículo queda exageradamente negro, no destaca sobre el resto de imagen, y esto es debido a que a la hora de aplicar anteriormente la capa de niveles y la capa de exposición no tuvimos en cuenta el dejar fuera nuestro vehículo. Como vemos, con la selección que realizamos antes del vehículo, vemos que nuestra máscara de capa, lo que estuviera en color blanco sería lo que está seleccionado y a lo que se le aplicaría los cambios o modificaciones. Lo que está en negro es lo que estuviera deseleccionado y no se le aplicaría ningún cambio. Para dejar fuera de estos cambios al vehículo en estas dos modificaciones, en estas dos capas, bastaría con pulsamos la tecla Alt, botón izquierdo de nuestro ratón sobre esta máscara de capa y arrastramos hacia abajo y soltamos. En este caso la selección sería la del vehículo y lo que nosotros queremos es invertir esta selección, es decir, que a lo que se le aplique el cambio sea el entorno y a lo que no queremos que se le aplique ninguna modificación, ningún cambio, sea el vehículo. Para invertir esta máscara de capa basta con seleccionar esta capa y pulsamos las teclas Control y latina y vemos que se invierte la selección, dejando fuera de esta modificación de niveles, dejando fuera el vehículo. Realizamos lo mismo para la capa de abajo de exposición, tecla Alt, botón izquierdo de nuestro ratón y arrastramos hacia abajo. Y vemos que efectivamente nos deja fuera de la selección, tanto en la capa niveles, tanto en la capa exposición, ya no tiene en consideración el vehículo, dejando el vehículo más destacado sobre el resto de la imagen. Por último, para finalizar nuestra imagen, vamos a realizar el último paso, fotomontaje de nuestro cielo. Para ello cogemos nuestro cielo, nos lo arrastramos a la imagen, vamos a modificarle el tamaño y nos lo vamos a dejar más o menos por aquí. Aceptamos los cambios y ocultamos la
capa que no sea visible para nosotros poder realizar la selección de estas zonas en blanco. Seleccionamos esta última capa, por ejemplo. Valdría seleccionar esta o esta. Es necesario, si es necesario, que cualquiera de las capas contenga la información que nosotros queremos seleccionar. Indispensablemente necesitamos esa información para que nuestras herramientas de selección capten esta información y nos permita realizar la selección. Seleccionamos, nos acercamos y en este caso vamos a utilizar la capa de selección rápida, ya que es un blanco y no debería resultarle complicado de hacer la selección. Una vez tenemos realizada nuestra selección, vamos a proceder de la misma manera que hicimos con las anteriores máscaras de capa. Seleccionamos nuestra capa a la que le queremos aplicar esa selección y para ver los cambios mostramos la capa, nos mostramos la imagen y pulsamos sobre el icono de máscara de capa y automáticamente nos crea nuestra máscara de capa con la selección que teníamos realizada sobre la imagen que nosotros queremos. Vamos a perfeccionar esta máscara de capa como hicimos anteriormente con la otra del motivo principal del vehículo. Hacemos doble clic, borde de máscara, vemos aquí nuestra selección. Nos vamos fijando en los valores que le vamos introduciendo y que nos quede a nuestro gusto. Esto es ir jugando un poco con los valores y dar con el resultado final. Perfecto. Aceptamos los cambios. Ya tenemos nuestra capa mejorada en sus bordes y para encajar correctamente nuestra imagen de nubes, clicamos sobre el candado. Este candado lo que nos indica es que tanto la imagen como la máscara de capa, si realizamos algún movimiento, va a ir en conjunto, es decir, vamos a realizar el movimiento de ambos motivos, tanto de la capa como la máscara de capa. Si lo que queremos es únicamente modificar
de posición o la máscara de capa o la capa en sí con el motivo de las nubes, desactivamos el candado y ahora sí que seleccionamos aquello que queremos mover, en este caso nuestra imagen de nubes, seleccionamos mover y movemos nuestras nubes y las colocamos en la posición que nos guste más. Así, por ejemplo, nos gusta, perfecto. Y únicamente nos quedaría darle a las nubes la misma esencia, el mismo aire que le hemos dado a nuestra imagen en general. Este tono dramático con colores desaturados. Bastaría con recordar qué capas nos valieron para crear este efecto. En este caso sería blanco y negro y desaturar, y realizamos la copia de ambas capas como venimos haciendo normalmente. Pulsamos la tecla Alt, pinchamos con el botón derecho de nuestro ratón y sin soltar arrastramos encima de nuestras nubes. Tenemos nuestra capa blanco y negro y nuestra capa de desaturar, en este caso de intensidad, copiadas encima de nuestros motivos, en este caso que queremos modificar, que serían las nubes. Y para aplicarle únicamente el efecto a esta capa que está por debajo, con la tecla Alt nuevamente y situándonos en el extremo entre una capa y otra, es decir, en el límite de ambas capas, vemos que nos cambia el icono. Pulsamos y vemos que esta capa en concreto únicamente va a afectar a la capa que tiene por debajo. Lo mismo haremos con la capa de saturar, que únicamente queremos que afecte a la capa de nubes. Hacemos lo mismo, pulsamos la tecla Alt, vamos al límite entre una capa y otra y hacemos clic y vemos que nuestras nubes han cogido ese aspecto general de nuestra imagen. Podemos comprobar los cambios que hemos realizado. Vamos a mostrarlos. Ocultamos todas. Partimos de nuestra imagen principal. Vemos el enfoque que se le realizó, la subexposición en aquellas zonas con sombras, la capa blanco y negro con la fusión de capas con luz suave, la opción de desaturar, nuestra exposición para el entorno con la capa que deseleccionaba nuestro motivo principal, que era el coche, nuestra capa niveles con la misma máscara de capa para deseleccionar y que no se aplique esta modificación a nuestro motivo principal, el vehículo. Y aquí ya estaríamos modificando nuestro motivo principal, destacando nuestro motivo principal, que sería el vehículo, con una capa de niveles, con una capa de exposición igualmente para nuestro vehículo principal, y por último nuestro fotomontaje de las nubes con sus respectivas capas
para darle ese aire general que lleva nuestra imagen. Este es el después, antes. Y así es como se realizó la toma y revelado de esta fotografía. Espero que os haya servido de ayuda, que os haya gustado, y cualquier comentario me lo dejáis abajo escrito y con mucho gusto os contestaré.